realmente el caso de mi padre es un caso emblemático del abuso del derecho y la deshumanización de la justicia. Está en nuestros estudios nuevamente. Hace 2 semanas estuvo con nosotros Marieta Rivero, que ha asumido personalmente la defensa de su padre. Yo quisiera, Marieta, bienvenida, que comience por resumir para los que no te han visto en oportunidades anteriores, en un minuto, quién es tu padre y qué es lo que ustedes están reclamando. Bueno, mi padre es el general Juan Rivero Lazo, general en retiro del ejército peruano, que fue director de inteligencia en los años 91 y 92. Gracias a que ocupó este cargo, lo involucraron en algunos casos sobre derechos humanos. Bueno, como ya te he comentado en algunas oportunidades, estas acusaciones hacia él han sido completamente infundadas, pero finalmente, por el tema de la autoría mediata y esta figura forzada, igual lo han condenado. Él en este momento tiene 81 años, 22 años preso, de los cuales estuvo 12 años y medio preso sin ninguna sentencia. 12 años, ¿no? 12 años sin sentencia. Sí, 12 años y medio. En la cárcel. En la cárcel, con prisión preventiva, sin sentencia. Y bueno, le abrieron 7 procesos, de los cuales únicamente desde el año 2001 han concluido 3. Y los demás están con procesamiento, o sea, ya excedieron el plazo de procesamiento sin sentencia. O sea, en realidad los demás juicios ya son ilegales en este momento. Lo que estamos pidiendo en este momento es que mi padre pueda recobrar su libertad, ya que ya cumplió el total de la pena impuesta. Lamentablemente, por un capricho de la jueza de la aplicación penal, no quiso unificar las 2 únicas sentencias condenatorias que tiene. Que era lo que correspondía ¿no? Exacto, por el código con el que fue juzgado, ¿no? Exactamente, es la refundición de las penas, que es lo que a él le corresponde, que es lo que está en discusión en este momento. Y bueno, gracias a Dios ya está en la primera sala penal liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima. Está en este momento la decisión en manos de la sala del doctor Víctor Andrés Lazarte Fernández, Erla Liliana Payahuaca Rojas y María del Rosario Niño Palomino, a quienes vengo desde aquí en calidad de hija a pedirles hagan justicia. Está en sus manos la vida de un ser humano ya de 81 años que ya cumplió la totalidad de la pena. Tiene 22 años de pena prisión efectiva, lo cual le corresponde ya, o sea, él ha cumplido en este momento 30 años de pena y la condena más alta que tiene es de 25 años. Por lo tanto, tiene un exceso de carcelería. Exceso de carcelería, claro. A él le corresponde. Para entender, según el procedimiento con el que tu padre fue juzgado, Marieta, la pena mayor incorporaba las otras penas, o sea, se consideraban parte, ¿no es cierto? Es correcto. Luego esto ha cambiado y ahora se suman las penas, pero ese no es el caso de tu padre y por lo tanto lo que correspondería es que se aplique la ley que estaba vigente cuando fue sentenciado. Justamente, tanto nuestra Constitución en su artículo 139, inciso 11, como la Convención Americana de Derechos Humanos, hablan de este principio que se debe aplicar la norma más favorable al reo. Se debe aplicar, aquí sí corresponde la retroactividad de la ley penal más favorable al reo. Y en el momento de la comisión de los hechos estaba vigente esta norma que se refundían las penas. Por lo tanto, a mi padre se le debe aplicar la refundición y si se le refundieran las penas, él ya podría recobrar su libertad. En este sentido, esta misma sala ya se ha pronunciado y ha fallado a favor de que se refundan, porque es lo que corresponde. O sea, ¿En otros casos lo ha hecho? Es correcto, y nosotros no estamos pidiendo nada excepcional ni nada, es simplemente el cumplimiento de la norma penal. Cualquier abogado, hasta un estudiante de primer año de Derecho sabe de este principio que se debe aplicar retroactivamente la norma más favorable al reo y le corresponde a mi padre que se le refundan. Por eso hago un llamado a la primera sala penal liquidadora. Está en sus manos, señores, no dejarse presionar por ideologías, ensañamientos contra militares que han luchado contra la subversión, porque ha habido todo un mecanismo para no dejar salir probado, para no dejar salir nunca con vida de la prisión a mi padre. Es por ello que se le aplicaron las prisiones preventivas una tras otra, con la única finalidad de no dejarlo salir en libertad.
Y ahora que ya le corresponde, porque ya pagó una pena, así no hay discusión acá, inocencia, culpabilidad. Acá estamos hablando si ya pagó o no pagó, Claro. de la aplicación del derecho. Claro, porque incluso sobre la sentencia hay una controversia, porque no es que se haya encontrado evidencias de que tu padre haya participado, por ejemplo, en Barrios Altos. Lo que dicen es que no podía haber ocurrido Barrios Altos sin que él supiera, porque como era jefe de inteligencia, entonces él tenía que saber. Entonces, Sin embargo, lo más curioso es que el testigo principal de la Fiscalía, en el caso donde juzgan a Fujimori, el principal testigo, miembro del ejército, que fueron los que denunciaron al Grupo Colina, en juicio dijo de que mi padre no tenía ninguna responsabilidad, y no solamente dijo eso en juicio de Fujimori, que está grabado, sino dijo que si mi padre hubiera sabido, lo hubiera impedido, porque sabían perfectamente que mi padre, la moral tan alta que él tiene, y que es una persona de principios y sobre todo respetuosa de los derechos humanos, y fue el principal promotor de la lucha contra la subversión, respetando los derechos humanos de todos los ciudadanos. Entonces, para crear una línea de mando y poder responsabilizar porque a la única manera de llegar para llegar a Fujimori en lo de la autoría inmediata tenía que pasar por, digamos, formalizar la relación, ¿no? Dentro de la línea de mando, por así decirlo, del aparato del Estado, y por eso tu padre tenía que estar, si no faltaba así una es, pieza. Nicolás, y la vida y la historia, y hoy que han pasado tantos años, se ha ido develando muchas más verdades, y sobre todo, gracias a Dios, hemos podido demostrar la inocencia de mi padre. Pero acá lo que vengo a hablar sobre todo es apelar a la humanidad. Ahora, hay algo que me llama la atención, que es, ustedes presentaron, me acuerdo porque esto fue hace muchos años, cuando tu padre estaba con detención ilegal, porque estaba detenido ilegalmente, es decir, se supone que en el Perú nadie puede estar preso más de 36 meses preventivamente, sin sentencia. Y tu padre llevaba en ese momento no sé cuánto, 6, 7 años, ¿no? Ni siquiera se había llegado a los 12. Exacto. Y ustedes fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando dijeron, tenía 7 años. Cuando era a los 7 años, me acuerdo. Prisión preventiva. Claro. Porque, ojo, ahora... Pero escúchame, desde ese momento han pasado 15 años. 15 años, que qué bueno, porque ahora que está en tela de juicio la actuar de la Comisión y de la Corte Interamericana, porque lamentablemente se evidencia que tienen cierto sesgo político y no resuelven y no hacen respetar los derechos humanos de todas las personas, como todos nosotros. Sí, claro, sin importar... Tienen el caso evidente de cómo se le ha aplicado se ha violentado los derechos humanos de mi padre, probado, con esas prisiones preventivas ilegales, procesos que no terminan, que tienen entre 18 a 20 años de procesamiento sin sentencia actualmente, en este momento, los demás procesos. Y la Comisión Interamericana ya admitió el caso de mi padre. El año 2019 nos manda una comunicación para que el Estado peruano llegue a un acuerdo con mi padre, y el Estado peruano no ha respondido hasta el momento, pero la comisión dijo que en un plazo de 6 meses ellos iban a resolver el caso. Y no lo resuelven hasta ahora. Y hasta el momento nada. Yo también vuelvo a hacer un llamado a la comisión y a la Corte. Te estás quejando, o sea, vas a reclamar a la Corte porque la justicia peruana actúa con lentitud, perjudicando los derechos humanos de los procesados, y la propia Corte tiene plazos que serían inaceptables. O sea, ¿dónde te quejas? De las demoras de la Corte. Bueno, la Corte tiene en este momento en sus manos una oportunidad valiosa para demostrar que no tienen un sesgo político y que le hagan justicia a mi padre en cuanto cómo se le han violentado sus derechos humanos y lo violatorio que han sido todos sus procesos hasta la actualidad. Y entonces ellos deberían de resolver y sancionar al Estado peruano por la vulneración de los derechos humanos de mi padre y demostrar de esta manera que no tienen ningún tipo de ideología, ningún sesgo, y que se aplique como, o sea, si ellos se constituyen como defensores de los derechos humanos, es para todos los seres humanos. Yo no sabía esto, que el 2019 habían notificado al Estado peruano para que llegue a un acuerdo con... Amistoso, porque el decir que llegue a un acuerdo amistoso es reconocer razón de parte de tu padre en el reclamo, porque si no, no lo harían. Lo que pasa es que es evidente, no hay mucho más que probar, porque solamente es retrotraerse a cómo se le ha aplicado las normas. Y justo te escuchaba temprano hablar del tema de cómo se fue la persecución en la época de Toledo y todo, y la aplicación. En la época de Toledo se cambia la norma de 18 meses a 36 meses de prisión preventiva.
Pero sin embargo, en esa época a mi padre no se le aplicó solamente 36 meses de prisión preventiva, a él se le duplicaron. Cuando ya se le estaba venciendo los 36, nosotros decíamos ya le corresponde salir, no, los jueces decidían duplicar por una interpretación de la norma, porque si lees la norma, ellos han abusado de ese término y Iba caprichosamente... aumentando de 36 en 36. Así lo hicieron. Y en todos los juicios que ha tenido mi padre, en todos estos procesos que aún no terminan, en todos mi papá ha tenido 72 meses de prisión preventiva, por si acaso, y está documentado, porque están las fechas del inicio y el término de las prisiones preventivas. Entonces, realmente el caso de mi padre es un caso emblemático del abuso del derecho y la deshumanización de la justicia. Por eso que nuevamente, Nicolás, disculpa que insista, señores magistrados, señor Lazarte, señora Jayahuaca y señora Niño Palomino, tienen en sus manos la vida de un ser humano. Más allá de la decisión, es la vida de un ser humano. Mi padre tiene 81 años, una salud ya resquebrajada, ya no tiene tiempo de esperar demostrar su inocencia, solamente le corresponde ya la libertad, porque ya cumplió la totalidad de la pena y la reparación civil, además. Marieta, muchas gracias por estar con nosotros y yo espero sinceramente que el reclamo que están haciendo, que me parece sinceramente legítimo, porque hay que ser capaces, o sea, somos un país enfermo por el odio y la confrontación, y lo que tenemos que hacer es actuar con justicia y con humanidad, ¿no? Justicia y humanidad. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Nicolás. Y tienes, tú sabes, Marieta, las puertas abiertas, tú y tu familia, para reclamar lo que consideren justo. Siempre será así.